Muy buenos días tengan todos mis queridos y amados hermanos, que el Señor les bendiga. Damos nuevamente gracias al Señor por la vida, por la oportunidad que tenemos de levantarnos, de saber que Él existe, de que Él es real, de que Él es un Dios maravilloso que hasta el día de hoy nos ha permitido llegar hasta aquí. Hoy vamos a tocar un tema un poco quizás polémico, un tema quizás controversial, si así lo queremos llamar, pero que a la luz de la Escritura es muy claro. Claro, no en el hecho de que haya una prohibición exactamente de la práctica, pero las enseñanzas bíblicas, el contexto bíblico nos ayuda a entender muy claramente que ciertas cosas no son convenientes. La expresión todo me es lícito, pero no todo me conviene, es aplicable en muchas áreas de nuestra vida. En la Biblia no vamos a encontrar no consumas crack, no consumas cocaína, no consumas esto, pero todos los elementos que rodean la Escritura y todo lo que la Biblia enseña nos llama a entender que nuestro cuerpo debe ser un cuerpo que no debe ser dependiente de nada que no sea la presencia de Dios o la existencia de un Dios vivo y un Dios real. Estamos en un tiempo donde queremos hacer clic con la gente, queremos hacer clic con el mundo, queremos tener la aprobación de la sociedad, la aprobación de los amigos, la aprobación de los catedráticos, la aprobación de las universidades, la aprobación del Estado, la aprobación de todo el mundo. Pero lamentablemente, la persona que quiere esto, la persona que busca esto, por todos los medios posibles, independientemente aún cuando contradiga la palabra de Dios, no puede militar en los caminos del Señor. Jesús en ningún momento dijo: venid en pos de mí y los haré populares, venid en pos de mí y todo el mundo se rendirá ante sus pies. Él dijo: el que quiera venir en pos de mí debe negarse a sí mismo, debe cargar una cruz que representa el martirio, la muerte, que representa una vida sacrificada. Jesús dijo: mire, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. O sea, Él no engañó a nadie. Ser discípulo de Cristo, ser discípulo de Jesús, asociarse con Jesús, era sinónimo de desprecio, sinónimo de cuestionamiento, de señalamiento y en algunas ocasiones de sufrimiento. Por eso existen los mártires que murieron por no ceder ante la presión del mundo, por no retractarse de lo que habían creído, por no retractarse de su fe en Cristo, por no retractarse de seguir fiel a lo que Dios había dicho. Por lo tanto, el mundo los aborreció. El mundo los despreció. Ahora, yo no estoy llamando aquí a que sintamos el desprecio del mundo porque nosotros mismos no los busquemos. ¿Qué significa esto? Que seamos pedantes, que seamos personas con las que no podamos tener una conversación o hablar, o personas que por todo discutimos y peleamos sin razón de ser. No, yo no me refiero a ese tipo de situación. Pero no podemos negar que muchas veces ser cristiano y mantener nuestras convicciones firmes y hacer lo que la palabra de Dios dice nos trae aflicción o conflicto, aunque no es lo que buscamos o lo que queremos. Cuando hablo de esto me refiero a que he visto bastantes cosas sobre el Halloween, ¿verdad? Sobre si eso no es una práctica que la iglesia debe participar. Algunos pastores salen por allí y dicen: no, es que la Biblia no prohíbe el Halloween. Otros son tan buenos y tan nobles que dicen: bueno, vamos a usar ese día para que la gloria del Señor se manifieste. Vamos a usarlo para evangelizar, para predicar, para proclamar. Y hasta ese punto, si hay ignorancia, entendería yo que está bien. Pero es muy iluso pensar que lo que no hacemos durante todo el resto del año, ni antes ni después, lo queramos hacer en ese precioso día. Y todo con la única intención de que no queremos vernos como religiosos. Pregúntele a un musulmán si practica el Halloween. Pregúntele. Hable con él y pregúntele: ¿ustedes practican el Halloween? Y él le va a dar una explicación del por qué no lo hace. Pregúntele a cualquier otro grupo religioso si lo practica o no y le dará una explicación magistral. Pregúntele a un cristiano de si debe o no debe practicarlo y entonces empiezan los cristianos hippies, llamo yo, los cristianos paz y amor, diciendo que sí,
que se puede, que no debemos caer en la religiosidad, que no debemos caer en esto. Amados hermanos, no es que nosotros querramos caer en la religiosidad. Si usted googlea y busca en su computador y busca información sobre lo que es el Halloween, su significado, su origen, la razón de su existencia, y tiene su razón de ser en el paganismo, en el mundo de espiritual, y una cosa que no tiene pie ni cabeza, mis amados hermanos. O sea, esto no nació en la iglesia, esto no nació en la Biblia, esto no nació de una idea correcta, esto nace, ¿verdad?, de un grupo de personas bajo ignorancia, bajo confusión, bajo error, pero en un mundo de oscuridad y en un mundo de ocultismo, en un mundo de supersticiones, en un mundo espiritual en el cual se generó esto con sacrificios, incluidos sacrificios de animales, incluidos sacrificios de cuestiones del fruto de la tierra, pero también incluso humanos en algunos casos. Prácticas condenadas por la palabra de Dios, prácticas no asociadas al concepto de vida que tiene la Escritura. Entonces, ciertamente la iglesia oficial decidió transformarla en la fiesta de los santos. Primero, nosotros no celebramos a los muertos, no celebramos a los santos. Nos llamamos santos los creyentes en cualquier parte del mundo en función a la obra de Cristo Jesús. Los santos de Colosa, los santos de Filipo, los santos en Corintios, santificados en Cristo Jesús. Pero no celebramos el Día de Muertos, no celebramos el Día de los Santos, no celebramos eso, mis amados hermanos. Entonces esto es interesante porque lamentablemente estamos en un tiempo donde hay una mezcolanza y una mezcla de sincretismo, una mezcla de paganismo, una mezcla de verdad con error, una mezcla espiritual. El mundo espiritual es real, mis amados hermanos. Escúcheme algo, nosotros no somos cristianos porque solamente es algo de vida, como dicen algunos. Esto es un estilo de vida nada más. No, yo me metí aquí porque me siento bien, yo me metí aquí porque es agradable el compartir, los hermanos. Eso puede ser cierto hasta cierto punto y es parte de la vida cristiana, pero es mucho más que eso. Es una vida realmente espiritual, es una vida nacida de nuevo, es una renovación de nuestra mente, de nuestro entendimiento, es la presencia de Dios misma morando en el corazón del creyente, es una vida que enfrenta luchas, pruebas, dificultades, oposiciones físicas, satánicas. Mano, no tenemos lucha contra sangre ni carne. Por Dios, no ignoremos las maquinaciones del enemigo. La Biblia dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y los elementos y las herramientas que el diablo usa para entorpecer la vida del hombre son elementos humanos, mediante prácticas, mediante imitación de la verdad, mediante brujería, mediante satanismo, mediante rituales, mediante práctica, mediante la droga, mediante la prostitución, mediante el alcoholismo. Él se vale de todo lo que esté a su alcance para influenciar, para destruir y dañar la vida de las personas. Su propósito es destruir sus almas. Su propósito es tratar de robar la atención de los hombres hacia Dios y enfocarla hacia sí mismo, porque Él es un imitador y un padre de mentira, pero opera espiritualmente hablando mediante un mundo de maldad y oscuridad, acompañado de huestes espirituales de maldad, dicho por las Escrituras. Muchas veces los creyentes ignoran que se abren puertas al enemigo. El comenzar a involucrarse en el mundo espiritual, el comenzar a meterse con las cartas, el comenzar a consultar la palma de la mano, el comenzar a visitar, a echarme unos ramazos, a ponerme de repente unas pócimas, todo eso abre puertas al mundo espiritual y te vas enlazando. Ahora, ¿por qué hablo de esto, mis amados hermanos? Bueno, hablo de esto porque hay creyentes participando del Halloween. Y la respuesta que muchos creyentes dan es que la libertad que tenemos en Cristo Jesús, solamente, dice Pedro, que no uséis la libertad como pretexto para lo malo, para hacer ocasión de la carne, para complacernos a nosotros mismos. La libertad que tenemos en Cristo no es una libertad para aceptar cualquier cosa o hacer cualquier cosa. Es una libertad espiritual
que nos libera a nosotros de la esclavitud del pecado, pero no para volver al pecado, mis amados hermanos. Esa es la gran verdad. Entonces tenemos un montón de gente que dice que pues en su libertad ellos pueden hacer lo que quieran. Bueno, yo creo que hay un mal entendimiento de lo que es la libertad. Ser verdaderamente libre significa que yo no soy esclavo de nada. Y el que practica el pecado, dice la Biblia, es esclavo del pecado. Y hay algo que yo también entiendo que Dios ha dado a los creyentes. Dios ha dado su Espíritu Santo. Y ese Espíritu que mora dentro de nosotros nos guía. Mediante el estudio de su palabra tiene que haber un discernimiento, una comprensión de lo santo y de lo profano, de lo bueno, de lo malo, de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La Biblia hace muchos años, por medio de Jeremías, el profeta dijo: ay de aquellos que a lo malo llaman bueno, ¿verdad? Y a lo bueno llaman malo. Ay de aquellos. Porque realmente estamos en un tiempo donde hemos tratado de cristianizar el pecado. Hemos tratado de hacer ley y de hacer algo normal el pecado. Y los cristianos estamos en el medio, entre una lucha entre hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad de los hombres. Yo quiero leer para ustedes lo siguiente. La Biblia dice en Efesios capítulo 4, verso 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Está hablando de la gente que tiene a Cristo y los que no tienen a Cristo. Entonces, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya ustedes, los cristianos, no andemos como los otros gentiles, las otras personas que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, una confusión interna, oscuridad en su mente, no tienen claridad, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Pero ustedes no son ignorantes, dice Pablo. Ellos andan en la ignorancia de su mente, pero ustedes no. Y dice la razón es la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla cada uno con su prójimo, ¿verdad? Hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, no demos lugar al diablo. Claro, el diablo existe, es real, dice Pablo. No ignores sus maquinaciones. Muchas veces dice en otra parte de las Escrituras, creo que es en Romanos, o no recuerdo si es en Efesios, más adelante, dice: muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero he sido estorbado por Satanás. He sido estorbado, literalmente se ha entrometido y me ha impedido llegar hasta vosotros. Entonces no deis lugar al diablo, dice Pablo. Y comienza Pablo a decir otras cosas. No contristéis al Espíritu Santo de Dios en el verso 30. Antes, sé benigno unos con otros, misericordioso, perdonaos unos a otros como también Dios perdonó a vosotros en Cristo. Hay un claro mensaje para una iglesia, hay un claro mensaje para un grupo de creyentes, y es un llamado a apartarse y a vivir en la renovación de su mente, a vivir la nueva vida que poseen en Cristo y a no dar lugar al diablo. ¿Cómo damos lugar al diablo? Aceptando prácticas no bíblicas como normales. ¿Cómo damos lugar al diablo? Ignorando las maquinaciones del enemigo. ¿Cómo damos lugar al diablo? Prestándonos para lo que promueve y para lo que genera rebeldía y oposición hacia Dios dentro de un contexto espiritual. Ahora, ¿cuál es el significado y el origen del Halloween? Bueno, el Halloween no es más que la contracción de la expresión All Hallows Eve, Noche de Todos los Santos. Y es una fiesta cuyo origen está en el mundo celta, concretamente en la fiesta pagana. Lo que hicieron, mis amados hermanos, fue tratar de cristianizar una fiesta pagana. ¿Con qué autoridad nosotros podemos santificar o cristianizar una fiesta pagana? No tenemos esa autoridad.
No importa que usted sea el papa de los papas, no importa que usted sea el mero mero, no importa que usted sea el pastor tal, el apóstol tal, no importa quién crea usted que es, no tiene autoridad por las escrituras de ningún tipo para cristianizar una fiesta cuyo origen es pagano. Eso es como que los israelitas hubieran querido santificar la fiesta dedicada a Molot y los sacrificios de niños a Molot. Ay, no, nosotros como judíos y con la autoridad que tenemos, queremos cristianizar, queremos judaizar esta fiesta dedicada a los sacrificios de los niños. Cosa aborrecible por el Señor, abominaciones a Jehová, este tipo de cosas. Ah, pero vino la religión oficial y dijo, vamos a cristianizar esta fiesta. Algunos dicen cristianizarla porque era mejor que fuera una fiesta cristianizada. En el fondo, esa es una guarida del diablo también. Una casa de oscuridad y maldad. Por lo tanto, mis amados hermanos, lo que hicieron fue cristianizar esa fiesta. Pero querer cristianizar el pecado no significa que no sea pecado. El error más grande de la iglesia, intencionalmente hablando, es creer que ellos deben santificar las cosas de las tinieblas. Eso no es bíblico. Hemos tratado de culturizar el mundo de las tinieblas. Lo volvemos cultura. Ahora, no, eso es cultural. La cultura de los pueblos, la cultura de las naciones. Y entonces ya no se le llama brujo a la brujería, no se le llama santería a la santería, sino que, bueno, esas son cosas esotéricas, esas son tradiciones ancestrales que vienen de los abuelos, que vienen de los tatarabuelos, que vienen, no, de nuestros antepasados. Lo que es pecado, venga de donde venga, mis amados hermanos. Ahora le voy a decir algo. El pueblo de Dios sufrió consecuencias por adoptar prácticas paganas de otras naciones. O sea, nosotros no vamos a librarnos de las consecuencias del pecado por adoptar prácticas paganas de otras naciones. Lamentablemente, hubo consecuencias para Israel y habrá consecuencias para nosotros al mezclarnos o al permitir o al aceptar que costumbres paganas de otras naciones las hagamos cultura cristiana. Error. Ahí están las escrituras. Por mucha libertad y por mucha madurez que querramos nosotros aparentar que tenemos, hay que hacer un claro, mis amados hermanos. Un claro. Tenemos que hacer un claro y estar definido y saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Usted debe estar en capacidad de poder decir, no, Señor, yo respeto, claro que sí. Yo puedo entender que la gente en ignorancia hace esas cosas, pero un hijo de Dios no puede aceptar como normal algo que tiene una intención demoníaca, satánica y pagana. Para mí eso no es normal y tengo que poder definirlo claramente, sin ningún temor y con toda libertad. Y no estoy siendo religioso, mis amados hermanos, porque ser religioso es una cosa, pero ser cristiano es otra. No puede ser que ahora, porque nosotros seamos cristianos firmes, entonces usted es un legalista. El legalismo es una cosa totalmente distinta. Anda pues firme en la libertad con que Cristo os ha hecho libre, sí, pero no libre para este tipo de cosas, válgame Dios. Entonces se ha tratado de llamar cultura, culturizar el mundo de las tinieblas. Hemos hecho cultura lo satánico, descaradamente, lo idolátrico. Y estas son cosas que traen desgracia a nuestras vidas, mis amados hermanos. Abrimos puertas al mundo espiritual, claramente, a cosas y a situaciones que van a afectar la vida de nuestros hijos, incluso las propias. No tenemos derecho como iglesia a cristianizar ningún acto pagano o idolátrico y pasar por encima en contra de las escrituras. El pecado es pecado y todo lo que le robe la mirada y la gloria a Dios es idolatría, y toda fiesta que invoque o promueva la idolatría y la hechicería y el satanismo no es de Dios. Mis amados hermanos, no es de Dios. Hay una gran diferencia entre la iglesia de ahora y la iglesia de antes, y créanme que no es para bien. Por lo tanto, no debo participar en nada de esto. ¿Cuál es la intención o el deseo de que participemos de algo que sabemos cuál es su origen, que es netamente pagano y espiritualmente mezclado con las tinieblas? Creemos que podemos transformar lo malo en bueno, pero la Biblia es muy clara. Hay un reino de tinieblas y un reino de luz.
y usted pertenece al reino de Cristo. Eso dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es un reino de tiniebla, es un reino de luz. El Señor conoce a los que en Él confían. El Señor es espíritu, mis amados hermanos, y los que le adoran es necesario que le adoran en espíritu y en verdad. Jesús fue muy claro. Jesús fue muy directo, mis amados hermanos. Y la misma Escritura nos dice, Pablo nos recomienda, pónganse la armadura de Dios para que puedan resistir los dardos de fuego del maligno, de los enemigos. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo. Este siglo malo en el que vivimos. ¿Ustedes creen que es normal la multiplicación de la maldad? ¿Ustedes creen que es normal, que es algo que podemos pasar por alto todo lo que vemos, todo lo que vivimos, todo el ocultismo que se atraviesa a través de las redes sociales, a través de las canciones, a través de las cosas, de las comiquitas, de todo lo que tienen que ver los niños por la televisión, de las series de televisión? Hermanos, eso no es normal. Eso es un complot diabólico, satánico, con la intención de atraer a personas a ese mundo. Pero claro, en medio de la modernidad pareciera que no es nada malo. Pero mucha gente ha entrado a este mundo por medio de las redes sociales, por medio de lo que han escuchado y por medio de lo que han visto, por medio de lo que han cantado, por medio de la música que oyen, se han involucrado en todo este mundo espiritual. Entonces no veamos esto con tanta ignorancia, sino veámoslo como lo que es. Y por tanto, no debo participar, mis amados hermanos, de estas cosas. Entonces hay un reino de tinieblas y un reino de luz, y mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. La mira debe estar en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El cristiano no debe detenerse a observar nada que no tenga su sustento en la palabra de Dios. Nuestra guía es la voluntad de Dios revelada por medio de la palabra. El príncipe de este mundo es Satanás, el padre de la potestad del aire y de los demonios que cooperan con él para confundir a este mundo. Esto sí es triste, mis amados hermanos. El mundo espiritual es real, aunque ignorado por muchos en el día de hoy. La idea de Satanás es hacernos creer que él no existe. Escucha bien, y que todo es un juego y que no hay nada de malo. Que eso lo piensan son los religiosos. Tú puedes consultar el tarot, las cartas, la ouija, puedes hacer un ritual, puedes practicar la brujería. Hay brujería buena, dicen algunos. Válgame Dios, hay brujería buena, hay brujería mala, pero yo estoy en la buena. Está la magia blanca y la magia negra. Yo estoy en la magia blanca, pastor. Yo no estoy involucrado en nada malo. Todo eso es mentira, mis amados hermanos. Es la misma maldad en pleno. Es el mismo pecado en diferentes manifestaciones, pero no procede de Dios, no es aceptado por Dios, no agrada a Dios. Al contrario, trae la ira de Dios. La ira de Dios sobre los pueblos, sobre las naciones, sobre la tierra. Para nadie es un secreto, mis amados hermanos, que el pecado azota a las naciones. Y el lugar donde usted encuentre todas estas cosas juntas, pero en demasía, son lugares deprimidos, son lugares oscuros, son lugares pesados, son lugares desagradables, son lugares, mis amados hermanos, de miseria. Créame, eso es así. Usted solamente tiene que ver donde esto se practica, donde esto se cultiva, donde esto se promueve y donde esto se acepta y verá las consecuencias que esto genera. Ahora, Satanás ha evolucionado y él ahora usa las radios, usa los podcasts, usa también los medios de comunicación masivos, usa los libros, las librerías están llenas de brujería, mis amados hermanos. Pero como estamos nosotros en esa falta de sensibilidad espiritual, en esa ignorancia espiritual, no podemos discernir ciertas cosas, sino que todo lo vemos como normal, como normal, como normal. Ahora, yo no estoy tampoco con esto tratando de decirle a ustedes, usted debe andar por la vida con una angustia y un miedo y todo es pecado, todo es malo. No, no. Pero usted debe ser capaz de detectar el error y el peligro. Si usted está viendo una película, usted tiene que decirle a sus hijos, mire hijo, eso que está pasando allí se llama así, así, así. Eso no es normal. Lo que pasa es que en la sociedad en que vivimos lo han hecho normal. Pero eso que están practicando allí
Literalmente es un ritual. Eso significa esto, significa aquello. Nosotros tenemos, mis amados hermanos, la responsabilidad de ser luz en medio de tantas tinieblas. Debe haber una razón para que alguien nos pregunte: ¿por qué ustedes no practican el Halloween? ¿Por qué ustedes no hacen eso? Y con todo respeto y con cariño y con amor explicarle: no, mira, eso tiene su origen en algo que no proviene de Dios. Eso no es algo que promueva la gloria de Dios. Al contrario, eso es un mundo espiritual y el diablo lo ha usado desde años remotos para hacer su obra y su trabajo. Por lo tanto, por eso no lo practicamos, pero nada malo. No odiamos a las personas que lo practican. Pero si quieres saber por qué yo no lo hago, es por esto y por esto. ¿Tú sabías que hay un mundo espiritual? La mayoría de las personas no saben. La mayoría de la gente está ahí por risa, por broma, por disfrutar, por pasarla bien. Pero yo conozco personas que estuvieron en el mundo de las tinieblas, que estuvieron participando en el mundo de la hechicería y de la brujería y de la santería. Y luego que se convierten a Cristo, ellos me preguntan a mí: no entiendo, pastor, ¿por qué la gente que supuestamente es cristiana y la luz y la verdad está en sus corazones celebran el Halloween cuando ese es el día más representativo en el mundo diabólico y satánico? Ese día nosotros ayunamos, ese día nosotros nos preparamos, ese día hay muerte, ese día hay hechizos, hay rezos, hay cosas que se hacen en lugares para que haya muertos, para que hayan accidentes. Ese día se pierden niños, ese día se sacrifican niños. Créanme, esto no es simplemente un morbo o un invento. Niños se pierden en el día de Halloween, personas son asesinadas en el día de Halloween, mucha gente muere y muchas veces ni siquiera salen en las noticias. Pero llegamos nosotros, que supuestamente tenemos la verdad, tenemos el Espíritu Santo, y decimos: no, hombre, eso es exageración. Pero se promueve el terror. ¿Ustedes creen que los niños disfrutan el Halloween de verdad? Esas máscaras tan horribles. ¿Ustedes creen que los niños disfrutan realmente una película de terror y después tienen pesadillas? Y después ven cosas donde no deberían ver cosas. Después ven que caminó para allá, que se montó en la pared, que se escondió aquí, que se escondió allá. ¿Ustedes creen que ese es un mundo realmente de luz y de verdad? Y muchas veces decimos: no, el niño está aterrado. No, el niño lo que tiene es miedo. Hermanos, las puertas se abren del mundo espiritual. Los niños son las personas más sensibles sobre esta tierra. Conozco una persona que participó abiertamente en Nueva York dentro de un grupo violento que no puedo mencionar el nombre, pero ese grupo violento come niños. En el ritual comen muertos. En el ritual se sirven piezas de las partes de las personas que han asesinado como parte del proceso para formar parte de ese grupo. No solamente eso. Hay alguien dentro de ellos que practica abiertamente esto, que abre un portal para que ellos se metan en ese mundo espiritual y queden presos y cautivos en este tipo de cosas. Ahora, para nadie es un secreto esto, mis amados hermanos. Esto existe, hay reportes, hay trabajo periodístico que se han hecho de grupos violentos como los Zetas, de grupos violentos como otros, que se practica abiertamente el comer muertos, mis amados hermanos, y comer carne humana, el beber sangre humana. Entonces no vengamos nosotros a querer ser tan inocentes y a querer ignorar la realidad del mundo de las tinieblas. Hay todo un mundo, mis amados hermanos, espiritual rodeándonos. Por eso Pablo dice: no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y con esto voy a terminar, mis amados hermanos, para no hacer tan lejos ni tan largo el asunto. La Biblia dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Capítulo 5 de Efesios. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo. Ni palabras deshonestas, ni necedad, ni truanerías, que no convienen, sino ante bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene derecho en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu
es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué es lo que agrada al Señor, mis amados hermanos? Comprobémoslo por medio de las Escrituras. Y no participéis de las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprendelas. Pero no participes de las obras de la tiniebla, sino más bien reprendelas, es lo que dice la Escritura. Y yo quiero buscar para ustedes este mismo texto en la Nueva Traducción Viviente. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo texto dice lo siguiente. Vamos a ver qué dice la Nueva Traducción Viviente en este mismo texto, porque es interesante todo, mis amados hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Verso 11, en la Nueva Traducción Viviente dice así: no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenla a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible, y por eso dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y Cristo te dará luz. Entonces, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendela, porque vergonzoso es aún hablar lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis. Bueno, cada quien tiene que saber cómo anda. No como necios. Ir contrario a la palabra de Dios es ser necio, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es muy claro, mis amados hermanos. Ahí está la palabra de Dios. Y en Colosenses capítulo 1, verso 12 dice lo siguiente. Dice: con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Hermanos, yo no sé qué entiende usted cuando entendemos la frase: hemos sido trasladados de un reino de tiniebla a su luz admirable. La Biblia dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Si dice que hay el príncipe de la potestad del aire, el que ahora gobierna y opera en los hijos de desobediencia. Eso significa que Dios nos ha rescatado, que Dios nos ha salvado, que Dios nos ha librado de todas aquellas cosas mediante las cuales el diablo mantiene atadas a las personas. Y puede que alguien diga: no, yo era un ateo, yo nunca practiqué nada del mundo espiritual, pero era un esclavo del pecado. Al diablo no le importa si tú quieres creer en él o no, con tal de que no creas en Dios, con tal de que vayas en contra de la voluntad de Dios. Pero el ateo, por así decirlo, es orgulloso, porque en primera instancia no reconoce a Dios, mucho menos va a reconocer a otro. Él cree que él es el resultado de su propia fuerza y de su propia capacidad. Entonces el diablo no le importa si tú estás metido en cualquier cosa, con tal de que tú no hagas la voluntad de Dios. Pero si hemos sido trasladados de un reino de tiniebla a su luz admirable, entonces busquemos, mis amados hermanos, lo que es de arriba, las cosas espirituales. Enfoquémonos en lo que debemos. Los niños deben saber: ustedes no celebran la muerte, ustedes celebran la vida. Ustedes son luz en medio de las tinieblas. Ustedes necesitan no disfrazarse, sino andar en la verdad, proclamar la verdad. Hermanos, la gente es muy estricta en sus cosas. El mundo cuestiona nuestras razones de por qué no hacemos esto, por qué no hacemos aquello. Y nosotros no decimos nada, pero ellos se ofenden cuando nosotros cuestionamos sus acciones, que en realidad no es una cuestión personal con nadie, ni que nosotros queremos cuestionar. Es simplemente decir lo que la Biblia dice: ya somos enemigos de Cristo. Entonces, en las escuelas promueven todo lo que les da la gana. Bueno, malo, satánico, prácticas aberrantes, y todo está bien.
Pero si usted en la escuela se manifiesta abiertamente de lo que es, entonces usted es una persona rara o que promueve de cierta forma el fanatismo religioso y se convierte en un peligro. Pero ese es el mundo en el que vivimos. Ese es el mundo en el que estamos. Y es a lo que usted debe abrir su mente y entender, Dios, esto no hay tiempo como para seguir jugando a ser cristianos y a pensar de que nada es malo. No, abra sus ojos. Diga, Señor, abra mi mente, abra mis ojos espirituales y ayúdeme a ver la realidad de las cosas. Ayúdeme a ver las cosas que usted quiere que vea. Y por supuesto, Señor, una vez que entiendo lo que tu palabra dice y lo que tú quieres, pues entonces desligarme de todo lo que hasta este momento he estado practicando, participando y abriendo puertas, mis amados hermanos. Esa es la gran verdad. Vamos a orar en esta hora. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle que nos ayude, amén. Como familia, como padres, como esposo, como hijos y sobre todo como iglesia, que el Señor nos dé claridad en todo lo concerniente a su voluntad. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús por esta hermosa mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres el mismo, hoy, mañana y siempre. Tú no cambias, Señor. Tú eres el Dios, Señor amado, que todo lo puede, Señor, para el cual no hay nada difícil. Tú eres Jehová, Señor, santo. Dice tu palabra, Señor, que Isaías dijo que tuvo de él, Señor, dijo, ay de mí que soy hombre pecador. Y he visto, Señor, tu santidad, tu gloria, Señor. Padre, Pedro dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Señor, tú eres santo, Señor. No solamente eres santo, Señor, sino que eres un Dios, Señor, misericordioso, amoroso, generoso, bondadoso. Pero tu santidad exige y demanda de nosotros santidad también, Señor. Padre, te pedimos perdón porque pecamos de pensamiento, palabra y acciones. Muchas veces pecamos en medio de la presión de este mundo, Señor. Cediendo, Señor, participando, contribuyendo, Señor, a lo que no debemos, Señor. Muchas veces, Señor, por falta de información, porque desconocemos muchas cosas, y otras veces por rebeldes y desobedientes, Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes, que pongas en nuestro corazón temor, que pongas en nuestro corazón verdadero amor por ti, Señor, y por tu palabra. Tu palabra dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, Señor, y mis mandamientos no son gravosos. Señor, queremos agradarte. Te pido que bendigas cada niño, cada niña, Señor. Que bendigas cada esposo, cada esposa en esta hora. Que bendigas, Señor, nuestra comunidad, Señor. Mira, Padre amado, Señor, cómo el enemigo se vale de cualquier cosa, Señor. De cualquier cosa, Señor, para perturbar a los más pequeños, Señor. Para traer en ellos, Señor, confusión. Para traer en ellos, Señor, pensamientos incorrectos. Para trabajar, Señor, en su inocencia, Señor, para seducirlo a lo malo. Señor, para traerlo a lo oculto, Señor. A las tinieblas, Señor, que dice la Biblia que debemos reprenderlas, Señor. Oh Padre amado, te pedimos en esta hora que bendigas a nuestros hijos, Señor. Que tú pongas el temor tuyo en sus corazones, Señor. Que les des sabiduría para comprender, Señor, que más que un momento, Señor, es una vida, Señor, consagrada a ti. Te pido, Señor, que bendigas, Dios amado, a cada uno de mis hermanos en sus empleos, en sus trabajos. Que valoren el privilegio de haber sido rescatado de la vana manera de vivir y de haber sido trasladado de un reino de tinieblas a un reino de luz, Señor. A saber que el enemigo no son nuestros vecinos, nuestros conocidos, sino hay un mundo espiritual que no podemos vencerlo en nuestra propia fuerza, sino al contrario, debemos ponernos la armadura de Dios, Señor. Bendícenos, Señor, y ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un abrazo grande para todos, mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Espero que tengan un excelente día. Saludos para cada uno de mis hermanos desde los distintos lugares que nos ven, los hermanos que nos ven desde Houston, los que nos ven desde allá de Houston, los que nos ven también en México, los hermanos que nos ven desde el Huila. Gracias, mis amados hermanos, por estar allí siempre conectados, los hermanos de Cali, nuestros hermanos en Suaita, Santander, nuestros hermanos acá en Bogotá, nuestros hermanos en Venezuela. Sea el Señor con cada uno de ustedes. Un abrazo grande. Que el Señor les bendiga y si Dios lo permite nos vemos el lunes con la ayuda de Dios. Un abrazo para todos.